Para entender a la lingüística moderna y cómo su estructura ha sido modificada a través de la historia, es necesario mencionar que en el siglo XX se hace evidente que el estudio de la lengua, solo a partir de un punto de vista histórico, no significa el único modo científico de analizar el problema, ya que se podía recurrir a otros métodos para conocer con mayor profundidad una serie de hechos lingüísticos. Ello no significa, sin embargo, que se desechen todas las propuestas anteriores, sino que al contrario, se busquen nuevas interpretaciones para aclarar determinados aspectos no resueltos o en fase de discusión. A partir de la teoría sociológica desarrollada por Durkheim, que intentaba definir a los hechos sociales como objetos capaces y posibles de ser definidos, Saussure, un autor de origen francés, logra desarrollar una serie de trabajos sobre la lengua que facilita el ingreso en universidades y sociedades científicas de Europa, que era una de las grandes bases de la época para la lingüística. En la obra de Saussure incluye tres objetivos principales: hacer del estudio sincrónico de la lengua un trabajo científico, demostrar que existen los hechos lingüísticos y establecer métodos para la identificación y tratamiento de los hechos lingüísticos. Asimismo, entre las grandes contribuciones que hace de Saussure a la lingüística se puede mencionar las siguientes: distinción entre los términos lenguaje, lengua y habla, distinción entre los estudios sincrónicos y diacrónicos, definición del signo lingüística, distinción entre las relaciones asociativas y sintagmáticas de la lengua, noción de contenido en oposición a significación lingüística y valor. Durante esta etapa y con influencia de Saussure, se desarrollan en Europa la Escuela de Praga y la Escuela de Copenhague, anteriores al desarrollo del estructuralismo y el funcionalismo, que se convirtieron en verdaderas escuelas. Es necesario mencionar de estas escuelas las ideas principales que fueron el eje de sus estudios. La Escuela de Praga. El área más desarrollada por esta escuela es el de la fonología, aunque también se encuentran diversos estudios sobre literatura y poética. En cambio, en la Escuela de Copenhague tiene influencia de estudios de gramática general. Asimismo, esto nos lleva al funcionalismo. En la Escuela del Funcionalismo se puede decir que surge a partir de la Escuela de Praga, integrada por estudiosos europeos. La tendencia de esta escuela es por lo general de tipo diacrónico, es decir, basada en el desarrollo de las lenguas tanto en lo que se refiere a la fonología como a la gramática. En esta escuela se da énfasis el desarrollo de términos que pretenden definir o concretar los fenómenos lingüísticos que se analizan. Esta modalidad, sin embargo, en la práctica crea muchas complicaciones, pues como primer paso se requiere comprender el significado de los términos en sí y luego los que se presentan en la teoría. Asimismo, esto nos lleva al estructuralismo, que hay que mencionar que es de origen americano, en donde su exponente es Frank Boas, un antropólogo que se había dedicado al estudio de muchas de las lenguas de los grupos indígenas de Norteamérica. Una de sus importantes conclusiones se refería a que no se podía imponer a la forma de una lengua sobre otras, sino que se debía analizar las formas de cada idioma y sus propias relaciones. A diferencia de Saussure, en el caso de Boas, centra el estudio en el habla, puesto que considera que la lengua era solamente la organización de los sonidos articulados o producidos con los órganos del habla, lo que hace que entren en oposición los pensamientos de Boas con Saussure, aunque todos formaron parte de lo que se podría llamar la estructura de una futura lingüística que abarcaría muchos aspectos. Los autores mencionados anteriormente son los que más influyen en el pensamiento y en los trabajos lingüísticos que se realizan en este siglo, sobre todo con las lenguas ágrafas, es decir, aquellas que no habían adoptado un sistema de escritura debido en gran parte a que proporcionan elementos para la realización de trabajos específicos en el campo de la lingüística descriptiva y lo que se denomina la lingüística aplicada. En resumen, podemos decir que antes de consolidarse la lingüística como ciencia, lo que se hacía era gramática, es decir, estudios sobre algunos aspectos de la lengua sin buscar ni definir sus relaciones internas ni sus conexiones con la sociedad y sus manifestaciones.
La referencia básica para estos trabajos era siempre el latín. Algunos aspectos de la lengua eran estudiados como fenómenos en sí, independientemente de sus relaciones, de sus hablantes y de sus procesos de transformación. Los estudios sobre las lenguas tenían como modelo el latín, como ya se mencionó anteriormente, ya que era considerada una lengua superior. Las gramáticas, por lo tanto, estaban basadas en el mismo modelo. De este modo, todas las lenguas resultaban dependientes de un solo idioma al que se supeditaba o se relacionaba en todos los aspectos a la lengua que era estudiada. Cuando aparece la lingüística con nuevas propuestas, no solo para el análisis de las lenguas, sino sobre todo para la definición de categorías, se produce una serie de controversias, pues se requería proceder a una completa revisión de los planteamientos que se había mantenido hasta entonces. Aun cuando en la práctica los autores que escribieron las gramáticas de las lenguas amerindias en el pasado aplicaron en su trabajo casos de latín, el problema radicaba más en la falta de comprensión del pensamiento de los pueblos indígenas, lo que hacía de la teoría lingüística una teoría muy vaga y con poca profundidad. Aunque la lingüística en comparación con otras ciencias tiene un desarrollo reciente, representa uno de los aportes que se podría decir más significativos para la comprensión no solo del lenguaje y de la lengua como factores de expresión humana, sino de otras ciencias, entre las que la antropología es un ejemplo. Pues uno de los aportes más significativos se relaciona con el campo semántico que posibilita la comprensión y descripción, por ejemplo, de esquemas de pensamiento que sirven en base para interpretaciones de una cultura y una posible comparación de esquemas y sistemas de llamadas cosmovisión. Pues la lingüística llega a cambiar el mundo al entender la comunicación como medio de transmisión de mensajes entre los seres humanos, pues la comunicación se realiza con signos verbales y no verbales. Estos signos en su gran mayoría son construidos por los pueblos en formación continua, pues cada cultura ha desarrollado una lengua, ha organizado los signos lingüísticos en un sistema. A la vez este sistema refleja la cultura, pero es también cultura y pensamiento, pues cada lengua expresa la forma como ese pueblo, esa comunidad perciben el mundo y sus relaciones, por lo que la antropología requiere conocer cómo está construido el sistema de la lengua y el habla y escribe a partir de ella, establecer las comparaciones que le pueden llevar a entender de mejor manera la sociedad y la humanidad, así mostrando la lingüística como una herramienta infaltable si se quiere entender el ser humano, pues la lingüística ha llegado a transformar todas las concepciones que se tenía sobre la transmisión de mensajes entre humanos, pues para la lingüística no existe lengua superior o inferior, todas tienen un mismo fin, y la lingüística busca encontrar las características esenciales de cada lengua, no aislándola, sino poniéndolo como importante y como referente a cada cultura y entendida sobre su misma cultura, lo que hace que la historia muestre a esta misma lingüística como una base para entender la cultura humana.